el capítulo número 3 o la lección número 3. La lección se llama Sión prosperará. Aquí vamos a aprender algunos puntos muy interesantes acerca de, bueno, cómo Jehová trató al Israel antiguo y cómo tratará con nosotros. Y sobre todo cómo va a ayudar a Israel también, porque Israel, pues bueno, sigue siendo el pueblo de la promesa. Eso es algo que, bueno, podemos continuar observando dentro del cristianismo, dentro de la Biblia, dentro del cristianismo bíblico. Tenemos una lectura base seleccionada, hermanos. Uno de los ejercicios muy interesantes que, bueno, podemos hacer también es comparar lo que dice una Biblia con otra, para ver las traducciones. Lo voy a leer en esta ocasión, gracias al hermano Facundo. Esa es una traducción muy interesante. Vamos a leerlo ahora con la versión latinoamericana. Dice el capítulo 49, 14 a 23. Dice, y Sión decía, Yahvé me ha abandonado y el Señor se ha olvidado de mí. Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría? Perdón, o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos, y nunca dejé de pensar en en tus murallas. Ya llegan tus reconstructores, mientras que tus demoledores y los que te arruinaron se van. Levanta tus ojos y mira en derredor. Todos se juntan y vuelven a ti. Por mi vida, dice Yahvé, que todos ellos serán como tu traje de gala y los lucirás como una novia, pues tus lugares abandonados, tus ciudades destruidas y tu país arruinado se harán estrechos para tantos habitantes, mientras que tus destructores se habrán ido. De nuevo dirán al oído tus hijos, a los que nunca pensabas recuperar, este sitio se ha hecho chico para mí, dame otro donde pueda levantar mi casa. Entonces te preguntarás, ¿quién habrá dado a luz a toda esta gente? Pues yo estaba sin hijos y seca, estaba abandonada en el exilio. ¿Quién me habrá criado? Quedaba sola. ¿Y estos de dónde vienen? Así dice el Señor Yahvé, hago señas con la mano a las naciones y levanto mi bandera para que la vean los pueblos. Te traeré a tus hijos en brazos y a tus hijas sobre los hombros. Los reyes serán tus padres adoptivos y sus princesas las niñeras. Se agacharán delante de ti hasta tocar el suelo y besarán el polvo de tus pies. Entonces tú sabrás que yo soy Yahvé y que nunca defraudo a los que esperan en mí. Entonces, bueno, en esas dos versiones bíblicas observamos cómo Jehová pues sigue amando, cómo Jehová realmente sigue teniendo afecto por su pueblo Israel. Israel, bueno, sigue siendo el pueblo de la promesa, como lo podemos ver en ese momento. Y aquí Israel, bueno, se le menciona que Jehová los sigue amando y que a pesar de que ellos piensen que han sido abandonados, pues Jehová no los abandonará. Obviamente esa profecía tuvo un primer cumplimiento, pero tiene un segundo cumplimiento. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Si leemos todo el capítulo 49 de Isaías, precisamente inicia profetizando acerca de Jesucristo y de la iglesia, principalmente de Cristo Jesús, es sobre quien profetiza este texto. Posteriormente, eso es del versículo 1 al número 6. Del 7 en adelante está profetizando acerca de Israel natural y también acerca de la iglesia interviniendo precisamente en apoyo a los israelitas originales. Pero aquí, bueno, obviamente se nos hace hincapié en esa lectura que estamos teniendo acerca de Israel, cómo Jehová cuida de Israel. O sea, menciona algo muy importante que estuve investigando cuando dice, ¿puede una mujer olvidarse del hijo de sus entrañas? Hay un comentario católico en esa Biblia que se me hizo muy interesante. Ellos, bueno, comprenden, o los hermanos católicos comprenden en esa lectura, sus teólogos o algunos de ellos, por lo menos, que puede referirse al hecho de que en aquellos tiempos algunas personas, algunas mujeres, en especial mujeres, porque bueno, aunque los papás siempre quieren a sus hijos, bueno, las mujeres son quienes los llevan, los crían desde adentro, ¿no? Son donde se desarrolla el niño es dentro de la mamá. Entonces, dice, se olvidan del hijo de sus entrañas porque los daban en sacrificio a los dioses paganos de la época. Entonces era como que me olvido de él, pues sí es mi hijo y todo, pero pues toma, te lo doy para ser sacrificado. O sea, no le importaba la vida del niño.
Entonces, posiblemente a esto pueda hacer alusión esa palabra, o sea, que cómo puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, o sea, desnaturalizarse y entregarlo en sacrificio de una forma tan horrenda, ¿no? Olvidarlo y dejarlo bueno, dejarlo morir. Y Jehová, bueno, dice, yo no hago esto. De hecho, esto nos muestra algo muy importante que debemos de terminar de comprender. Jehová, o Yahvé, nuestro Padre Celestial, no es ni macho ni hembra, es una divinidad y ellos no tienen un género. Aquí Jehová dice cómo puede una madre y él se pone ahora en calidad de madre. No está hablando como un hombre varonil de guerra, no está hablando como un pastor, no está hablando como un esposo, sino como una madre. Y les dice cómo una madre puede olvidarse de sus hijos. Aquí nos muestra algo muy importante de nuevo. Jehová, o bueno, en la esfera espiritual, o donde habitan los seres espíritu, no hay géneros. O sea, eso solamente se nos da a nosotros, macho y hembra, solamente aquí en la tierra y posiblemente, obviamente, con el propósito de la procreación. Pero en el caso de ellos, no son machos ni hembras, simplemente son seres espíritu. Y Jehová en esta ocasión se presenta como una madre. La Biblia, obviamente, como les comentaba, hace ya algunas reuniones, lo que hace es presentarnos las cosas a forma de que las podamos digerir. No siempre es fácil entender las cosas porque nosotros tenemos cinco sentidos para poder, pues, poder codificar o entender o asimilar, percibir. Yo creo que la palabra correcta es percibir nuestro entorno. Puedo ver, puedo leer, puedo sentir, puedo escuchar, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero con los sentidos que necesito para hacerlo en ese plano físico. Pero en el esfera espiritual seguramente están dotados de otras cosas y de formas diferentes y cosas que no podemos entender porque no las podemos percibir con esos cinco sentidos. Entonces, la Biblia nos habla y Jehová se presenta de una forma en que podamos entender con ejemplos que son pues más comunes dentro de lo que somos nosotros como seres humanos. Entonces, aquí Jehová se presenta como una madre que le duelen sus hijos, una madre que realmente está al pendiente de sus hijos. Aquí no se está presentando ya como un marido o como su Dios, sino como una madre que realmente ama a su pueblo. ¿Hasta aquí algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Hermano Facundo, por favor. Sí, hermano. Pues sin duda que este relato de Isaías, en su capítulo 14 al 23, nos hace ver cómo el pueblo de Israel, eh, por su mismo alejamiento, por su misma etapa de crisis en relación con Jehová, con el pacto que había celebrado, ellos se fueron alejando, ellos fueron perdiendo intensidad en su relación con Jehová. Sus mismos actos los hizo alejarse de Jehová, de lo que Jehová esperaba de ellos. Entonces, obvio que en este relato Isaías nos describe el sentir del pueblo de Israel. Se sentían pues como que abandonados. Esa es la palabra, abandonados. Bueno, entonces Jehová, consciente de cómo se sentían, utiliza al profeta y les reafirma que Jehová los seguiría respaldando, que Jehová les garantizaba que cumpliría con su promesa. Pero esto nos enseña una lección a todos nosotros. En la medida que nosotros estemos en una estrecha relación con Jehová, nos vamos a sentir seguros de su promesa, nos vamos a sentir seguros de lo que esperamos por parte de Jehová. Entonces, mucho va a depender de cuán estrecha sea esta relación con Él. Una manera práctica es como lo que estamos haciendo hoy, en esta mañana. El estar reunidos, el estar escuchando, el estar confirmando cómo piensa Jehová, cómo actúa, cómo es un Dios de firme palabra, en la que no hay la variación de la sombra en lo que Él nos promete, pues nos da la certeza de que es importante seguirnos relacionando, sirviéndole, adorándole en unidad, como en esta mañana. Entonces, qué importante es que no nos alejemos.
La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 10, 24 y 25 que no abandonemos el reunirnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, tenemos que animarnos al amor y a las obras excelentes, como es en este hecho. Entonces, esa es una de las lecciones que podemos extraer de lo que estamos ahorita abordando en este capítulo 49, en estos versículos. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Estoy de acuerdo. Quisiera también comentarles, adicional, bueno, a lo que nos acaba de decir el hermano, para nuestras queridas hermanas de que, bueno, se reúnen también con nosotros, es que Jehová también las entiende, entiende a las mujeres. Algo que debemos de ver es que, bueno, en ese mismo comentario que estaba haciendo alusión, dice aquí que el versículo 15 es el texto más citado para hacer ver que la Biblia no encasilló a Dios exclusivamente en una categoría masculina. De hecho, bueno, sería también un error considerar únicamente el amor maternal de Dios, pues la imagen dominante es la de Sion Jerusalén, que ha pasado de ser madre de un nuevo pueblo. Pero bueno, aquí algo muy importante es que Dios las entiende como mujeres. Dios no es un macho, no es una hembra, Dios es una divinidad entera y completa. Entonces, Jehová las entiende y entiende su sentir, entiende sus sentimientos. También las mujeres obviamente están hechas a la imagen y semejanza de Dios en cuanto a su carácter. El mismo carácter que tiene una mujer es el mismo carácter que también Dios tiene, igual que el de un hombre. Jehová nos entiende a todos. Jehová sabe lo que está pasando, hermanas, y Jehová quiere también decirles a través de la palabra que las comprende, que cuando ustedes hacen oración, las entiende al saber, bueno, bueno, al darnos a conocer que Él también llega a tener sentimientos tal como nuestras hermanas, como una madre. Entonces, pues bueno, es algo que quería comentarles. El versículo, la clave, hermanos, es Isaías 49:23, que dice, y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que ni esperan. Entonces, bueno, vamos a leer el primer párrafo, hermanos, vamos a leer los primeros dos párrafos de una vez para poder comprender esa lectura. Menciona aquí, después de la gran promesa de salvación de la lección anterior, escuchamos quejas de Israel, aquí llamado Sión, que dice, perdón, de que Jehová los había abandonado, según lo relata Isaías 49:14. A lo largo del resto de ese capítulo, Isaías les asegura que no serán olvidados, volverán a su tierra y sus enemigos serán expulsados de delante de ellos. El salmista además escribe sobre el amor de Dios por Israel al decir, el Señor no olvidará a su pueblo, ni abandonará a su heredad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace otra afirmación de que Israel no será abandonado. Israel sigue siendo amado por Dios y tendrá una parte destacada en el reino mesiánico, pero no será simiente de bendición. Así dice el Señor Dios, he aquí levantaré mi mano a las naciones. La simiente prometida de Abraham vendría a través de Isaac. El apóstol Pablo declara además que Isaac era simplemente una imagen de la verdadera simiente de la promesa, la cual es Cristo. Por lo tanto, Israel hizo acuerdo de la ley que remonta sus orígenes a Abraham, Isaac y Jacob, no era el medio de salvación, sino como un maestro que llevaría a Israel a Cristo para que pudieran ser justificados por la fe. Después de la primera venida de Cristo, todos los que son bautizados en él y se han revestido de Cristo, finalmente han llegado a ser parte de la simiente de Abraham y herederos según la promesa. Ese es, bueno, lo que mencionan los primeros dos párrafos. Vamos a empezar abordando el primer párrafo, entendiéndolo un poco más. Primer punto, hay que entender que Israel sigue siendo el pueblo del pacto. ¿Cómo sabemos que Israel sigue siendo el pueblo del pacto y que Jehová todavía ama a Israel y no lo ha desechado? O sea, como muchas veces ha sido castigado y dejado a su suerte por varios años, por varios, tal vez hasta siglos, pero no ha sido abandonado. El primer punto, aquí hay un reclamo, ¿no? Cuando Israel le dice a Jehová, nos has abandonado. Sin embargo, en Isaías les dice, no, dice, Jehová no se olvidará de su pueblo. Es más, en Isaías, precisamente leíamos en el versículo 16, dice, mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos.
Generalmente cuando la Biblia habla de las manos, por ejemplo, cuando dice que en el Apocalipsis que nadie podría comprar nada si no tenía la marca en la frente y en las manos, se refiere a la forma de pensar y a la forma de actuar. Si Jehová está hablando que tiene Israel marcado en las manos, significa que lo que hace es para siempre en favor de su pueblo. Digo, también nosotros somos parte de Israel. ¿Por qué? Porque somos adoptados por la fe en Cristo Jesús. Somos injertados en este árbol. Entonces somos parte de Israel. Por eso Dios también ahora nos tiene la misma compasión que le tiene a Israel, porque ahora somos parte de Israel. Pero precisamente todo lo hace Dios pensando en su pueblo, en todo su pueblo. Entonces es como yo lo puedo ver. Jehová no olvida su heredad, no olvida su pueblo. Vamos a leer Salmos 94:14. Vamos a leer Salmos 94:14 para poder comprender ese texto. Salmo 94:14 dice lo siguiente, hermanos, si gustan yo lo leo, dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. O sea, Jehová no va a abandonar a su pueblo, es una promesa. Si Jehová simplemente en algún momento dijera, pues ya no quiero y ya los voy a abandonar, entonces él mismo estaría faltando a su promesa y eso jamás va a pasar. Cuando Jehová dice algo, Jehová lo cumple. Entonces Jehová no va a abandonar a su pueblo Israel. Eso es lo que podemos percibir precisamente de ese Salmo número 94, que Jehová no abandona a su pueblo. Siguen siendo su pueblo. ¿Hasta aquí algún comentario, hermanos? Sí, hermano. Hermano Facundo, por favor. Perdón. Brevemente, disculpa, hermano. Pues sin duda que, pues en lo personal eso a mí me da mucha, pues mucha certeza, mucha confianza, mucho aplomo, porque yo en 53 años en lo personal, Jehová nunca me ha abandonado. He pasado sus siervos por situaciones difíciles, por valles de sombras, pero en medio de todas estas circunstancias altas y bajas, Jehová jamás nos abandona. Si nosotros nos acercamos a Él, podemos tener la certeza que Él siempre está presente para fortalecer. Entonces, yo confirmo que estas palabras son veraces. Gracias, hermano. Hermano Pedro, por favor. Gracias. Eh, También la Biblia dice de lo que debemos ser fieles hasta la muerte, ¿verdad? Y eso indica de que Dios no nos va a abandonar y Él es fiel y Él va a cumplir con su palabra. Bueno, lo que sucede es de que, digamos, nuestro estilo de vida, todo lo queremos así rápido, rápido. Hasta las cosas se han inventado rápido, una microondas así rápido. Entonces, queremos que Dios así como que nos responde rápido, ¿verdad? Pero es porque ya nuestro estilo de vida ha sido así y humanamente pues así lo queremos. Y también Dios pues yo siento de que el tiempo es una concepción humana, es algo, el tiempo pues el tiempo es algo humano, pero Dios como que, o sea, es eterno y, y Él como que está, por decirlo así, entre comillas, vive en otro tiempo, ¿verdad? Pero nosotros queremos así rápido, ¿verdad? Pero es porque el mundo así nos ha educado, pero hay que ser pacientes, ¿verdad? Es correcto, hermano. Muchas gracias por sus comentarios, hermanos. Vamos a leer también Romanos capítulo 11, versículos 1, 2, después del 25 al 27. Aquí Pablo nos hace hincapié en que Israel no ha sido desechado. Si bien Israel ha recibido pues algunos castigos por lo que ha hecho, bien dice el Señor Jesús, dice, serás hollada hasta que se cumpla el tiempo de las naciones o el tiempo de los gentiles, y también nos dice que ellos también serían pisoteados y hollados, y Jerusalén sería pisoteada y hollada hasta que dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Porque, bueno, Pablo nos da mucha luz a ese respecto. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí Pablo inclusive, él menciona yo soy,
de la tribu de Benjamín. La parte A del versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. En los versículos 25 a 27 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, perdón, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ese endurecimiento parcial o que tiene ahorita Israel tiene una fecha de caducidad. Llegará un momento en el que llegará a su fin ese endurecimiento. Y es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, nosotros, iglesia cristiana, pues gentil, o sea, no judíos, cuando estemos completos, entonces ese endurecimiento caerá de Israel. Luego dice el 26, y luego todo Israel será salvo, o sea, tanto ellos como nosotros. De Sión vendrá el libertador, quitará de Jacob, o sea, de Israel, la impiedad, o sea, su pecado, y ese es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. O sea, está repitiendo las palabras de Dios, que dice, yo quitaré sus pecados, o sea, limpiaré sus pecados porque ese fue mi pacto, o es mi pacto, o sea, lo dice en presente, no en pasado, es mi pacto con ellos. Entonces, eso es algo muy interesante que podemos observar. Israel, bueno, ahora sigue gimiendo y suplicando tal vez a Dios, pues que los ayude. Y claro que serán escuchadas sus oraciones en un futuro. En cuanto quede completa la plenitud de los gentiles, entonces Israel volverá a tener una relación más estrecha con su Dios, que ahorita, pues bueno, obviamente, pues no la tiene al 100% por todo lo que ha sucedido, pero lo tendrá a su tiempo. Entonces, ahora nosotros, pues como dice Pablo, no seamos arrogantes. Dios ama a su pueblo y debemos de verlo de esa forma. ¿Hasta aquí algún comentario, hermanos? Creo que no. Vamos a continuar. El siguiente párrafo que habíamos leído se habla acerca de cómo Dios va a ayudar precisamente al pueblo de Israel. Y bueno, en el versículo 22 de Isaías 49 se le decía, Jehová levantará sus manos, levantará, bueno, dice, levantaré mi mano a las naciones. Entonces, bueno, Jehová tenía la vista hacia las naciones, o sea, los demás que no somos judíos. La simiente prometida de Abraham precisamente será la que va a ayudar en ese sentido. Vamos a leer rápidamente Génesis capítulo 21, 12, donde se nos habla de lo que los judíos tanto han esperado y nosotros, pues bueno, también seguimos esperando, ¿no? Que es la manifestación de la semilla o de la simiente prometida, de la descendencia prometida, que es Génesis 21, 12. Dice Génesis 21, 12. Lo siguiente, lo estoy leyendo, hermanos, en esta ocasión, de la versión Reina Valera de 1909. Génesis 21, 12 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios a Abraham, no te, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oyes su voz, porque Isaac te será llamada, de Isaac te será llamada descendencia. Entonces, bueno, aquí vemos que la descendencia vendría por la línea de Isaac. Isaac prefiguró a Jesús, de hecho, bueno, él, al casi ser sacrificado, prefiguró, fue el tipo de Jesús. Jesús era el antitipo, el cumplimiento de esta imagen que representó Isaac, al ser casi sacrificado, sin oponerse, casi ser sacrificado por su padre Abraham, siendo su hijo único, como habíamos visto, o bueno, seguramente han visto en el relato bíblico. El apóstol Pablo, precisamente hablando de Isaac, menciona que esta simiente, precisamente identifica esta simiente con el Cristo. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 7. Romanos 7, 9. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 7, versículo número 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él. Perdón, hermanos, me equivoqué de capítulo 9, versículo 7. Dice, ni por ser simiente de Abraham, todos son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Bueno, aquí identifica precisamente el apóstol nuevamente a la simiente con Isaac. O sea, a través de Isaac vendría la simiente.
De hecho, bueno, Jehová le promete al patriarca, a su padre Abraham, que la simiente sería parte, pues este Isaac, que sería parte de, que vendría por ahí, la simiente, esa descendencia prometida. Posteriormente vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 17. Voy leyendo más rápido, hermanos, que otras ocasiones, porque en este artículo sí hay muchos textos que leer, entonces no me gustaría que pasáramos alguno por alto. Es Hebreos 11, 17 y 18. Hebreos 11, 17 y 18, y dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiendo sido dicho en Isaac, te será llamada simiente. Entonces, bueno, aquí, bueno, vemos que en Isaac fue como esa línea, ¿no? Isaac es importante en las escrituras porque prefigura también a Cristo. Y Cristo, bueno, pues podemos ver varias cosas, ¿no? Al respecto, vamos a leer rápidamente. Si alguien tiene el texto, lo puede leer. Es Gálatas 3:16. Es la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo número 16. Hermano Facundo, por favor. Una duda, hermano. No sé si puede acercarse un poquito más a su micrófono. Lo escuché un poquito lejos al final en el último texto. Gracias. Ok. Ahora bien, las promesas se hablaron a Abraham y a su descendencia. No dice y a descendencias como si se tratara de muchos, sino como tratándose de uno solo. Y a tu descendencia, que es Cristo. Gracias, hermano. Es correcto. Entonces, bueno, no son varias descendencias, porque aparentemente diríamos, pues bueno, estuvo Isaac, estuvo muchas personas, pero no solo es una. Y el apóstol Pablo precisamente identifica la descendencia con Jesús, cabeza, iglesia, el cuerpo de Cristo. Precisamente la descendencia, como estamos viendo, es Cristo, pero Cristo no es una persona en realidad, sino que es un colectivo, es un grupo. Jesús es la cabeza del Cristo, pero el cuerpo de Cristo lo compone la iglesia cristiana. Eso lo podemos ver precisamente en la carta a los Gálatas. Sí sería importante, hermanos, que puedan leer toda la carta de Gálatas, porque ahí precisamente se habla acerca de cómo es que nosotros somos parte de este Cristo. De hecho, aquí, bueno, menciona en el versículo 27 a 29 que viene aquí citado, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, ni hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, ciertamente son simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Nosotros también somos parte de ese Cristo, somos descendientes de Abraham. Creo que aquí se entiende lo delicado del punto. Este llamado que pudieron haber tenido los judíos lo perdieron, pero hoy lo tenemos nosotros. Entonces sí es importante, y yo siempre he sido partidario de que dejemos de criticar a los judíos tan enérgicamente por lo que han hecho y mejor veamos lo que estamos haciendo nosotros, porque a veces es muy fácil criticar los errores ajenos, pero no vemos los nuestros. Entonces, así como Jehová quitó a Israel y le quitó esos privilegios, también nos lo puede quitar individualmente a nosotros si no hacemos lo que es correcto. Entonces, veíamos desde el estudio anterior del libro de Génesis que debemos, hermanos, de ver nuestro interior. Si queremos tener esa misma gracia que obtuvo María, que obtuvo Noé, debemos de ser personas rectas dentro de nuestro corazón. Tal vez en actos pues va a ser pues imposible porque siempre algo fallamos. Digo, espero que no sea deliberadamente, pero en algo fallamos. Pero lo importante es que seamos perfectos dentro de nosotros con Dios, nuestro corazón sea entero para con Dios. Entonces, aquí hermanos, pues bien nos dice la Biblia, no hay distinción. No hay macho, no hay hembra, no hay libre, no hay esclavo, no hay razas. Para Dios todos somos iguales y somos descendientes de Abraham y de acuerdo a eso también somos herederos de esta promesa. Entonces, Israel, hermanos, sigue siendo el pueblo del pacto, pero nosotros nos va a tocar o nos corresponderá, si cumplimos nuestras labores, ayudar a Israel en el futuro. En cuanto quede completa la iglesia, entonces entraremos en operación para ayudar al pueblo de Israel, para ayudar a la humanidad. Entonces,
¿Cómo es que Jehová le contestará a Israel y restaurará sus muros y hará todo lo que necesita Israel y la volverá a tratar como una madre a un hijo cuando quede completo el medio por el cual ayudará a su pueblo, que es la iglesia? Cuando la iglesia quede completa, entonces Israel creerá, caerá esta vela, ese velo de sus ojos, este endurecimiento que tiene, desaparecerá cuando el número completo de los gentiles haya entrado a, a ser parte de la iglesia, cuando quede el sellamiento final y ya se cierre la puerta del llamamiento celestial, para entonces ahora sí entre en operación el reino completamente y pues se pueda hacer ya algo al respecto, ¿no? Cuando ya se pueda ayudar a los judíos y también a la gente en general, pero eso es lo que nos enseña la escritura. ¿Hasta aquí algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda de cómo Dios va a llevar a cabo el cumplimiento de su promesa tanto con Israel natural como con la iglesia? Porque va de la mano. Espero que se haya podido entender, hermanos. Si no quedó algo claro, pueden compartir sus comentarios, pero aquí lo que nos menciona la Biblia es que todo va junto con pegado. O sea, primero, para poder ayudar a Israel, que es el pueblo de la promesa, se ha ideado un plan también, y para ayudar a la humanidad, todo va pegado. ¿Cómo va a ayudar Jehová a la humanidad? ¿Cómo va a ayudar al Israel natural? A través de la iglesia, y a nosotros nos sigue ayudando. Entonces, así es como va a funcionar esto. Si hay algún comentario, hermanos, o alguna duda, pues pueden compartirla también. Les recuerdo, hermanos, que bueno, no hay preguntas tontas, no hay respuestas tontas. Aquí todos estamos para aprender. Tal vez si alguien tiene alguna duda, puede externarla. Tal vez algún otro hermano tenga alguna duda similar o posiblemente se la llegue a hacer después y le pueda servir la respuesta posteriormente. Estoy checando, hermanos. Creo que no hay dudas. De todas maneras, levanten su mano si llegan a tener alguna duda sobre algún punto. Vamos a leer los siguientes dos párrafos, si me lo permiten, hermanos, para seguir entendiendo ese estudio. Las profecías de Isaías, como muchas en el Antiguo Testamento, eran un misterio cuando fueron pronunciadas, porque a menudo habla de eventos futuros en el plan de Dios, aunque no podían entenderse. El apóstol Pablo escribió: hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria, y continúa diciendo que este misterio nos es revelado a través del Espíritu de Dios. Vamos a entender este párrafo, se me hace un poco profundo. Hermanos, yo les pregunto hoy, ¿comprendemos la verdad absoluta? O sea, ¿sabemos todo? ¿La iglesia a nivel mundial entiende todo? Hermano Facundo, por favor. Definitivamente no, hermano. Como se dice, usted explicó en su intervención en vivo, lo que Jehová nos revela es para nosotros, y lo que no nos ha revelado es que es aún exclusivo de Él, y Él sabe el momento adecuado para revelarlo a nosotros los seres humanos. Así que no hay religión que tenga la verdad absoluta. Eso está reservado hasta el milenio, porque en el mismo libro de Revelación se nos dice que habrá nuevos rollos, es decir, habrá una apertura de revelación, lo que nos permitirá poder comprender o unificar una misma enseñanza sana. Será una enseñanza universal. Así que no hay religión que tenga la verdad absoluta o que la enseñe. Es correcto. Ese texto, bueno, me gustaría leérselos, hermanos, no viene en la revista, pero yo se los voy a leer. Es Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces Jehová nos ha revelado lo que necesitamos para cumplir sus mandamientos, para poder cumplir lo que necesitamos. En el caso de nosotros, iglesia, se nos ha revelado lo que necesitamos para cumplir nuestra consagración. Sí debe de haber humildad, hermanos, en el hecho de decir que hay interpretación bíblica, como en cualquier iglesia. Yo creo que es válido la interpretación, pero no obligar a otras personas a creer nuestras interpretaciones bíblicas, porque
Pues yo no soy profeta, ¿estamos de acuerdo? Y yo no, o sea, puedo profetizar en el sentido de que puedo declarar un mensaje de Dios que viene en la Biblia, pero profeta en el sentido de decir que yo tengo la revelación absoluta, pues no, porque pues yo no tengo una revelación directa de Dios. Soy influido por Espíritu Santo como cualquier otro cristiano, como lo fueron nuestros hermanos de hace más de 100 años, como lo es mucha gente en diferentes confesiones, pero no soy un profeta en el sentido de que yo pueda tener revelaciones o Dios me esté diciendo exactamente las cosas. El Espíritu me lleva a entender verdades. Y es algo interesante porque si yo confiar en un hombre que me estuviera diciendo lo que es correcto e incorrecto, termino dependiendo de una persona y no de Cristo, no de Dios. Y nosotros debemos de aprender a depender de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, no de una persona, no de una institución, no de una religión, no de nadie, sino directamente de Dios. Entonces Pablo dice, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Pablo nos dice que nosotros podemos comprenderla a través del Espíritu. De hecho, Juan 14, 15 y 16, o sea, esos tres capítulos, 14, 15 y 16, nos dice cómo el Espíritu Santo nos va a ir revelando información a la iglesia. Entonces, aquí, bueno, vamos a leer ya en ese contexto, ahora sí, la carta a los Corintios, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, 9 y 10. Es primera a los Corintios, capítulo 7, perdón, primera a los Corintios capítulo 2, versículos 7, 9 a 10. Si alguien quiere leer ese texto, hermanos, puede leerlo con toda confianza. Es primera a los Corintios capítulo 2, 7, 9, 10. O podemos dejarlo del 7 al 10 para que se entienda un poco mejor. Hermano Pedro, por favor. Sí, permiso. El capítulo, no, versículo 7. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto designio que Dios, desde antes de crear el mundo, ha dispuesto para nuestra gloria. Eso no lo ha entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Falta el 10, hermanito. No sé si puedo leer el 10 Ah, también. sí, sí, perdón. Estas son las cosas que Dios nos ha manifestado por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Sí, aquí da a entender que es la mente de Dios, porque las cosas más profundas de... Así es, hermano. Es muy acertado su comentario. Aquí nos habla precisamente dónde actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa precisamente en nuestra mente. Yo lo comparo de esta forma. Puede que esté bien, puede que esté mal, pero yo lo entiendo así. Seguramente todos hemos usado en algún momento una base de Excel, quiero creer. Esas bases de Excel o un buscador en Internet. Simplemente, o sea, está cargada la información. Yo lo que hago es cargar información a la base y con el buscador simplemente empiezo a buscar información y para irla acomodando. Bueno, es lo mismo. Yo debo de empezar a leer, estudiar la Biblia, esmerarme en el estudio y el Espíritu Santo va a actuar como un buscador, como esta base de Excel. Voy a poder empezar a acomodar todo en casillas para que tenga más orden, para poder entender, leer, buscar. Cuando yo necesite información, este buscador me va a ayudar a entender. Yo lo entiendo así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mente de Dios, me va a permitir que la mente de Dios le dé forma a lo que yo estoy entendiendo, leyendo, a detectar errores teológicos en el que está exponiendo la palabra, porque pues todos podemos equivocarnos, eso es algo muy importante. De ahí la importancia de que cada uno de los presentes se asegure de lo que su servidor o cualquier otro hermano esté diciendo sea correcto, pero el Espíritu Santo obra de esta forma, nos permite descubrir, entender las cosas profundas de Dios, los misterios de Dios. Es el Espíritu Santo. Claro que todo lleva un proceso. No es como que de la noche a la mañana uno puede entender todo, ¿verdad? Sino poco a poco uno va entendiendo las cosas. Hermano Esteban. Sí, gracias. Sí,
Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice, el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. Así que el Espíritu Santo serviría como un maestro para los cristianos, pues les permitiría comprender verdades que antes no entendían. Y también, en segundo lugar, les ayudaría a recordar y aplicar correctamente las enseñanzas recibidas. Y es como tú muy bien has comentado, como tú muy bien has dicho, Él actúa en nuestra mente para que podamos comprender y recordar esas enseñanzas tan valiosas para nosotros hoy en día. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Muy acertado en ese momento. Es correcto, ese es el texto que nos menciona cómo el Espíritu nos va a ayudar. De hecho, el Espíritu en el versículo 16 de este capítulo, bueno, en 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu está con nosotros. Jesús no nos dejó huérfanos, como decía en el capítulo 14, sino que Jesús nos ha mandado al Paráclito, al ayudante, para que esté con nosotros siempre. Él nos va a guiar a la verdad. Nosotros somos el templo de ese Espíritu. Y en nosotros, si nosotros mora, podremos ir comprendiendo las verdades bíblicas. Entonces, bueno, la sabiduría oculta o los misterios de Dios que preparó desde hace mucho tiempo para nuestra gloria son revelados a través del Espíritu de Dios. Quisiera decirles que es a través de nosotros, los estudiantes de la Biblia, o por alguna denominación, o por algún libro específico de ayuda bíblica, pero eso es mentira. Jamás ni un servidor, ni un libro, bueno, ni el plan divino de las edades, como piensan algunos, que no son estudiantes de la Biblia, por supuesto, ningún libro escrito por el hermano Russell o por José Smith, por quien hubiera sido, jamás va a poder sustituir a la Biblia. Jamás. Porque son libros que solamente son interpretaciones bíblicas. Pero la única fuente autorizada y revelada es la Biblia. Esos solamente son apoyos para poder estudiar, pero aún así uno debe de asegurarse de que lo que estamos leyendo sea correcto. Vamos a leer los siguientes párrafos, hermanos. Los voy a leer todos completos, que ya el tiempo lo tenemos encima. Dice, otro pensamiento, no, dice, como posibles miembros del cuerpo de Cristo, debemos ser conscientes de la segunda parte del versículo clave. No se avergonzarán los que esperan. Pablo testificó, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. A eso Pedro añadió, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por eso. Porque no, perdón, ¿qué hijo fiel no está feliz y deseoso de alabar a su Padre terrestre? Cuanto más nosotros como hijos de Dios debemos cantarle alabanzas con alegría, glorifiquemos así a nuestro Padre celestial sin ninguna pizca de vergüenza. Otro pensamiento perteneciente a la palabra avergonzarse es el de no estar dispuestos o estar restringidos en nuestro servicio a Dios porque tememos el ridículo o la desaprobación de los demás. Ese sentimiento de temor fue la piedra de tropiezo para muchos judíos inmersos en las tradiciones de sus padres, lo que les impidió acercarse a Cristo. Como Pedro explicó, Jesús es la piedra rechazada por los constructores, pero que ha resultado ser la piedra principal. Ninguno puede salvarnos, pues en la tierra no existe otra persona a quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación. Entonces, hijos míos, permanezcan unidos a Cristo para que cuando se manifieste tengamos confianza en lugar de sentirnos avergonzados ante Él cuando venga. Aquí hablamos acerca de la vergüenza, avergonzarnos acerca de Cristo, no avergonzarnos de Jesús en ningún momento, ni en el trabajo, identificarnos como lo que somos realmente, como cristianos. Ante otros hermanos tampoco debemos de avergonzarnos de decir que somos cristianos, porque a veces, bueno, puede ser que, pues, a mi familia tal vez le digo que sí soy creyente, pero no le digo que soy cristiano, y tampoco jamás mentir, ¿verdad? Porque debemos de estar gozosos y felices de que hemos recibido hoy conocimientos muy importantes. Entonces jamás debemos de avergonzarnos de ellos, de nuestros conocimientos que han sido revelados, como acabamos de ver, por el Espíritu Santo.
Entonces, no hagamos esto, hermanos, no nos avergoncemos de ello. Hay que, pues, también compartir esta información y cuando se nos pregunte acerca de nuestra fe, jamás negar nuestra verdadera fe, jamás negar lo que somos realmente, lo que estamos aprendiendo, porque si nosotros nos avergonzamos de Cristo, pues Él dice, el que me confiese ante los hombres, yo lo confesaré ante mi Padre. Pero si ustedes no me confiesan, pues yo tampoco los voy a confesar. O sea, si nos avergonzamos de Cristo, pues Cristo también, por ende, se va a avergonzar de nosotros. Entonces, debemos de ser personas que realmente vivan eso, ¿no? Que realmente no permitan que nada obstaculice su relación con Dios. Debemos de estar gozosos. Bien dice este texto de esa revista. Si a nuestros padres a veces los andamos presumiendo, a todos nuestros amigos, a nuestros compañeros de la escuela o de trabajo, cuanto más deberíamos de estar presumiendo a nuestro Dios. Inclusive así lo hacemos, ¿no? Cuando decimos mi papá hace eso, mi papá hace lo otro, mi papá esto. Por ejemplo, había una frase que a mí me gustaba mucho, decía, no le cuente a la gente, no le cuente a Dios cuán grandes son sus problemas, mejor cuéntele a sus problemas cuán grande es su Dios. ¿Por qué no mejor contarle a la gente cuán grande es nuestro Dios? Sin avergonzarnos. Entonces, eso es algo muy importante, no avergonzarnos. Vamos a leer aquí Primera de Pedro, capítulo 4 16. Si alguien quiere leerlo, puede hacerlo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 16. Dice lo siguiente. Si alguien quiere leerlo, adelante, hermanos. Veo una mano alzada, pero no sé si se quedó levantada. Hermano Paco, creo que no, creo que se quedó alzada, ¿verdad? Vamos a ver entonces, Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 16. Si alguien quiere leerlo, hermanos, puede hacerlo en ese momento. Si no, bueno, su servidor lo estaría leyendo. Hermano Facundo, por favor. Sí, dice así, hermano. Pero si sufre como cristiano, no se avergüence, sino siga glorificando a Dios en este nombre. Gracias. Aquí hay algo bien interesante, hermanos. Dice, si alguien sufre como cristiano, no es lo mismo sufrir porque nosotros somos necios o estamos buscándonos el problema, sufrir como cristianos. Hay siempre que tener cuidado con ese detalle. Una cosa es sufrir por la causa de Cristo y otra cosa es sufrir porque nosotros nos estamos buscando los problemas. Entonces, es importante que, que suframos por Cristo. Por ejemplo, si yo robo y voy a dar a la cárcel, no estoy sufriendo por ser cristiano, estoy robando por haber faltado un precepto bíblico. Entonces, si alguien sufre por su fe en Cristo, bueno, pues no nos debemos de avergonzar. Al contrario, a los profetas los persiguieron de esa forma y así lo debemos de ver. Como sufrieron de esa forma, entonces nosotros, pues, pues también debemos de saltar de gozo porque hemos sido dignos o contados dignos de sufrir como los antiguos siervos de Dios. Pero si realmente estamos sufriendo por la causa de Dios, pero si es por otra cosa que nos hemos buscado, pues ahí sí podría haber problemas, ¿no, hermanos? Pero pues hay que pedir siempre perdón ante el trono de justicia y rectificar. Entonces, no nos avergoncemos, hermanos. También dice que debemos de, otra palabra que puede significar avergonzarse, es no estar dispuestos o estar restringidos en nuestro servicio a Dios por el ridículo o la desaprobación a los demás. Podría ser que tal vez no quisiéramos salir a la hora de evangelismo, porque si me encuentro un compañero de la escuela o del trabajo, ¿qué van a pensar de mí? Pero pues lo primero que debemos de pensar es en Jesús. De hecho, precisamente los primeros que escucharon la palabra de Cristo, los judíos de la época, pues no quisieron escuchar a Jesús, ¿no? Vemos el ejemplo, por ejemplo, de Nicodemo, ¿no? Que Nicodemo va en la noche a visitar a Jesús, posiblemente para que no lo vean los demás. Y muchos eran creyentes, dice la Escritura, pero no lo decían abiertamente porque podrían perder sus privilegios como parte del Sanedrín, como parte de los principales ancianos, o sea, parte pues tenían varios privilegios en la época y prefirieron negar su fe en Cristo antes que explayarla. ¿Por qué? Pues porque tenían miedo al rechazo. Entonces, pues eso es algo que no es correcto. No deberíamos precisamente de hacer eso, porque eso es avergonzarse
de la fe que tenemos y no debemos avergonzarnos de nuestra fe. Al contrario, debemos de estar orgullosos de esa fe que Dios nos ha dado a través del Espíritu y que deberíamos de estarla compartiendo con las demás personas. Les voy a leer rápidamente, hermanos, por el tiempo, Hechos 4, 11 y 12, que dice, Hechos 4, 11, 12 dice, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo y en ninguno otro o en ningún otro hay salud o salvación. Esa Biblia lo traduce como salud, porque no hay otro nombre de debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, pues aquí vemos que Jesús es la piedra del ángulo. Si nosotros, bueno, rechazamos a Jesús, pues estamos rechazando todo, todo. O sea, realmente Él es lo principal. Entonces, si nosotros lo rechazamos, pues sería un problema muy grave. De hecho, aquí Mateo dice en el capítulo 21, 42 en adelante, díceles Jesús, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los que edificaban, esa fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrado y sobre quien cayere le desmenuzará. Entonces, así de complicado es este asunto. La piedra del ángulo es todo. Quien tropiece sobre ella será pues prácticamente quebrado, como dice ahí, y a quien le cayera encima lo destrozará. Entonces, no debemos de ser personas que, que se avergüencen. De hecho, aquí en el versículo 45 dice, y oyendo los príncipes de los sacerdotes o los principales de los sacerdotes y los fariseos, sus parábolas entendieron que hablaba de ellos. Y como hablaba de ellos y los estaba exponiendo, porque la palabra de Cristo nos expone y expone nuestros verdaderos pensamientos, dice ahí que ellos, pues al entender esto, buscaban cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. Entonces, Cristo sufrió por la palabra de Dios. Los primeros cristianos sufrieron por seguir la palabra de Cristo, porque la palabra de Jehová es Cristo. Él es la palabra de Dios, según Juan 1:1, y Jesús es la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús es parte de la palabra de Dios. Jesús es la palabra en donde se hace realidad todo. Entonces debemos, hermanos, de realmente tomar en cuenta estas palabras y no avergonzarnos de nosotros. Ahora, como menciona el texto clave, y sabrás que yo soy Jehová y que no se avergüenzan o no se avergonzarán los que esperan en mí. Si nosotros realmente esperamos en Jehová, como Israel lo está haciendo, como nosotros lo estamos haciendo, no seremos avergonzados. Así como Israel hemos visto que en él se han cumplido todas las palabras de Jehová y nosotros también se están cumpliendo y se cumplirán. Y ni ellos ni nosotros seremos avergonzados si cumplimos lo que tenemos que hacer. Bueno, hermanos, pues con esto llegamos al fin de ese estudio. No sé si alguien tenga alguna duda, hermanos, antes de que finalicemos. Si no hay alguna duda, hermano, estoy revisando, hermano Francisco, por favor. Sí, sí, gracias. Parece ser que el problema del ser humano es el temor, ¿no? Como dice el párrafo, aplicando al pueblo de Israel, este sentimiento de temor fue una piedra de tropiezo para muchos judíos inmersos, y esto es importante, en las tradiciones de sus padres, lo que les impidió acercarse a Cristo. Entonces, ese temor fundado en el ridículo, a la desaprobación de los demás, es lo que puede hacer que se retraiga, ¿no? Que nos podamos retraer. También la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Hay que ser valientes y declarar, como tú muy bien has comentado, a Cristo, decir que somos cristianos, declarar nuestras creencias abiertamente, y por supuesto que también nuestra mente no esté bloqueada por esas tradiciones de nuestros padres o de una religión en concreto, sino que esté abierta a posibilidades, ¿no? Antes, cuando se ha mencionado, se ha comentado que nosotros no tenemos la verdad absoluta, no hay ninguna religión o persona en este mundo que pueda tener la verdad completa, sino que nosotros hacemos un esfuerzo
por estudiarla, por buscarla, ¿no? La Biblia dice buscar y encontraréis, llamar y se os abrirá. Eso denota una mente abierta en todos los sentidos. Entonces no podemos estar bloqueados en una tradición, en una religión, en una forma de pensar única, sino que esa apertura mental es la que nos permite acercarnos al Cristo y, por supuesto, con valentía, declarar que somos cristianos. Es correcto, hermano. Entonces, bueno, nosotros debemos de siempre confesar nuestras creencias, no avergonzarnos del Evangelio, porque entonces pues Jesús también se va a avergonzar de nosotros y no nos confesará delante del Padre. Pero eso, bueno, conlleva gran responsabilidad, porque como diría el hombre araña, pues todo esto lleva una gran responsabilidad, más conocimiento, pues también conlleva una gran responsabilidad, porque pues ahora tenemos que demostrar no solamente que creemos, sino que lo vivimos, porque si no, pues no tendría sentido. Bien, hermanos, pues vamos a finalizar, hermanos, si no hay algún otro comentario, con un himno alusivo y también, bueno, con una oración. Vamos a escuchar el himno, posteriormente hermana Ivette nos ayudaría con la oración final. Bueno, aquí Enzo nos dice en algún comentario, dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Pues sí, qué más grande poder que el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Vamos a escuchar el himno y posteriormente estaríamos escuchando a nuestra hermana Ivette hacer la oración final para concluir este culto, ese servicio.